Una joven enfermera cuidaba a un paciente mayor que no hablaba. Su nombre era Clara, una enfermera de 24 años, recién graduada de la escuela de enfermería y llena de energía y esperanza. Había comenzado su turno en el asilo de ancianos Santa Teresa 2 semanas atrás. En esos días, Clara había aprendido a manejar todo tipo de situaciones, desde los caprichos de pacientes seniles hasta los desafíos emocionales de los familiares. El paciente en cuestión era el señor Manuel, un hombre de 82 años con una historia desconocida para todos. Durante los meses que llevaba en el asilo, nunca había pronunciado una sola palabra. Se sentaba en su silla de ruedas, mirando al frente con una expresión que parecía una mezcla de resignación y tristeza profunda. Su silencio era un enigma para los demás residentes y el personal del asilo. Clara sentía una extraña fascinación por el señor Manuel. Había algo en su tristeza que la atraía, algo que la impulsaba a intentar conectar con él, aunque nunca recibía respuesta. Cada día, Clara le hablaba con amabilidad, le leía en voz alta o simplemente le acompañaba en silencio, esperando que, algún día, él decidiera compartir su historia. Un día, mientras Clara revisaba los medicamentos del señor Manuel, notó que él estaba particularmente agitado. Su respiración se aceleraba y su mano temblaba ligeramente. Clara, preocupada, se inclinó para observarlo de cerca. Fue entonces cuando, inesperadamente, el señor Manuel rompió su silencio. «Clara», dijo con una voz quebrada y rasposa, «necesito contarte algo». El mundo parecía detenerse cuando el señor Manuel por fin rompió el silencio que ha guardado durante tanto tiempo. Clara, al notar su agitación, se da cuenta de que algo profundo y angustiante está a punto de ser revelado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar su nombre, una señal de que estas palabras tienen un peso emocional significativo. En ese momento, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y Clara se prepara para escuchar la historia que ha estado ocultando el anciano. «Mi nombre es Manuel García», empezó el anciano, su voz quebrada y rasposa. Estas palabras, aparentemente simples, son la llave para desbloquear un capítulo doloroso del pasado. «Y hace muchos años estuve en un lugar que nunca quiero recordar». Clara, con el corazón en la mano, se inclina hacia él, consciente de que está a punto de escuchar una confesión que ha estado escondida durante décadas. El señor Manuel continúa, revelando una historia que ha estado enterrada bajo capas de dolor y miedo. «Cuando era joven, trabajé en una finca de tabaco en el sur», dice con voz temblorosa. «Era un lugar duro, con condiciones terribles para los trabajadores. Hubo una rebelión de los empleados, una que fue sofocada con gran brutalidad». Las palabras del anciano resonaron en la habitación, y Clara pudo sentir la intensidad del sufrimiento en su voz. Yo fui uno de los pocos que sobrevivió». El señor Manuel hace una pausa, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. «Me escondí durante días, y cuando salí el mundo había cambiado. Pero el dolor y el miedo permanecieron conmigo». La revelación fue un golpe directo al corazón de Clara, quien se da cuenta de que el sufrimiento del señor Manuel no solo está ligado a la violencia que experimentó, sino también a la angustia de vivir con ese trauma durante toda su vida. Clara se tomó un momento para asimilar lo que ha escuchado. «Señor Manuel», dijo finalmente, «¿por qué no nos habló de esto antes? ¿Por qué ha guardado silencio todo este tiempo?». Su pregunta estaba llena de curiosidad y compasión, deseando entender la razón detrás del largo silencio del anciano. El señor Manuel cerró los ojos como si reviviera el tormento de sus recuerdos. «Durante años, el miedo y la culpa me han acompañado», explica con voz temblorosa. «Cuando escapé de la finca temía las represalias. La rebelión había sido sofocada brutalmente, y hablar de lo que sucedió me habría puesto en peligro. Además, sentía una profunda culpa por sobrevivir, cuando otros no lo hicieron. Me avergonzaba de haber escapado, mientras mis compañeros enfrentaban su destino. Guardé silencio para protegerme y para no tener que enfrentar el dolor nuevamente. Y también», continuó con un suspiro, «desarrollé una desconfianza generalizada.
La gente en la sociedad no siempre estaba dispuesta a comprender el sufrimiento de los demás. Hablé con algunos, pero a menudo sentía que no podían comprender la magnitud del trauma que viví. Me parecía más fácil seguir adelante, sin hablar de ello. Clara escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración por el coraje del señor Manuel al finalmente compartir su historia. «Lo siento mucho, señor Manuel», dijo con ternura. «Debió ser muy difícil para usted. Gracias por confiarme su historia. No está solo, y no tiene que llevar ese peso solo». El anciano asintió lentamente, su rostro mostrando un atisbo de alivio. «Gracias, Clara», dice suavemente. «Nunca pensé que alguien podría entender, pero me alegra haber encontrado a alguien en quien confiar». Mientras Clara se despedía de Manuel por la noche, el peso de sus palabras la siguieron. La revelación no solo había cambiado su percepción del anciano, sino también su comprensión de la complejidad, del sufrimiento humano y el valor del coraje para enfrentar el pasado. Las palabras del señor Manuel eran como piezas de un rompecabezas que Clara necesitaba encajar. Decidió investigar, sintiendo que la historia de ese hombre podría tener una relevancia mayor. Había algo más en el pasado del señor Manuel que debía descubrir. Comenzó a hacer preguntas, buscar archivos y conectar con otras personas que podrían saber algo sobre la finca de tabaco. Mientras tanto, Clara también notó un cambio en su propia vida. La historia del señor Manuel la llevó a enfrentarse a sus propios miedos y a cuestionar sus propias creencias sobre el mundo. La búsqueda de la verdad la llevó a zonas inesperadas y pronto se encontró con un periodista retirado que había cubierto la rebelión en la finca de tabaco. El periodista, un hombre mayor llamado Fernando, se mostró reacio al principio, pero al ver la determinación de Clara, decidió ayudarla. Le contó sobre los eventos trágicos que ocurrieron en la finca, los abusos a los trabajadores y la represión brutal. Clara estaba horrorizada al escuchar la magnitud del sufrimiento que el señor Manuel había soportado. La finca de tabaco, comenzó Fernando, era conocida por sus condiciones inhumanas. Los trabajadores eran tratados peor que los animales y cualquier intento de rebelión era aplastado con mano de hierro. Clara escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia por lo que estaba descubriendo. Fernando continuó, detallando cómo los trabajadores se habían organizado en secreto, esperando poder mejorar sus condiciones de vida. Pero cuando la rebelión estalló, explicó, las autoridades locales respondieron con una violencia extrema. Muchos fueron asesinados y otros desaparecieron sin dejar rastro. Los pocos que sobrevivieron, como el señor Manuel, quedaron marcados de por vida. Clara se estremeció al escuchar esto, comprendiendo finalmente la profundidad del trauma del señor Manuel. ¿Por qué nunca se habló de esto?, preguntó incrédula. El miedo, respondió Fernando con un suspiro. El miedo a represalias y la desesperanza de que alguien realmente hiciera algo al respecto. Además, los dueños de la finca tenían poder e influencia, lo suficiente para silenciar cualquier intento de justicia. Con cada nueva revelación, Clara sentía que se abría una herida más profunda en la historia del señor Manuel. Decidió visitar la finca, que ahora estaba abandonada, y en ruinas, un testimonio silencioso de las atrocidades que allí se habían cometido. Al llegar, Clara caminó entre los restos de lo que una vez fue un lugar de sufrimiento. Sentía una presencia pesada, como si los espíritus de los que murieron allí aún rondaran, esperando justicia. Encontró documentos escondidos en una oficina en ruinas que detallaban las condiciones de trabajo y las represalias tomadas contra los rebeldes. Esos documentos eran pruebas contundentes de los abusos y la brutalidad. De vuelta en la ciudad, Clara se reunió nuevamente con Fernando. «Encontré estos», dijo, entregándole los documentos. Fernando los miró con una expresión de asombro y tristeza. «Esto es increíble», dijo. «Estos documentos podrían ser la clave para exponer la verdad y buscar justicia para los que sufrieron». Clara sintió una renovada determinación. «No podemos dejar que esta historia quede en el olvido», dijo. «Tenemos que hacer algo». Juntos, Clara y Fernando empezaron a recopilar más información, hablando con otros supervivientes y familiares de las víctimas.
La historia del señor Manuel se convirtió en un símbolo de resistencia y supervivencia, y Clara se sintió más conectada con su propia humanidad a medida que profundizaba en esta búsqueda de la verdad. Al final, Clara y Fernando lograron que un medio de comunicación importante publicara un artículo extenso sobre la rebelión en la finca de Tabaco, exponiendo las atrocidades y llamando a la acción para que se hiciera justicia. La historia resonó en la sociedad y muchas personas se unieron para apoyar a los supervivientes y sus familias. Para Clara, la búsqueda de la verdad no solo fue sobre el pasado del señor Manuel, sino también sobre encontrar su propia fuerza y coraje. A través de esta experiencia, entendió que a veces enfrentar los miedos y las verdades ocultas es el primer paso para sanar y cambiar el mundo. Cuando Clara le contó al señor Manuel sobre el artículo y el impacto que había tenido, él sonrió por primera vez en años. «Gracias, Clara», dijo con voz emocionada. «Por fin la verdad ha salido a la luz y aquellos que sufrieron no serán olvidados». El viaje de Clara y la revelación del señor Manuel no solo trajeron justicia, sino también una paz renovada, mostrando que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz de esperanza. La revelación de la historia del señor Manuel tuvo un impacto profundo en la comunidad del asilo. Muchos residentes y empleados se unieron a Clara en su misión de recordar y honrar a los trabajadores que habían sufrido en la finca de Tabaco. La historia del señor Manuel se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía, y Clara organizó una ceremonia en la que los residentes del asilo, junto con familiares y amigos, recordaron a las víctimas. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín del asilo, un lugar tranquilo y lleno de vida, donde los residentes solían reunirse para charlar y disfrutar del aire fresco. Clara trabajó incansablemente para asegurarse de que la ceremonia fuera un tributo digno a aquellos que habían sufrido y perecido en la finca. Preparó un discurso emotivo y coordinó con otros empleados y residentes para que compartieran sus pensamientos y sentimientos sobre la historia del señor Manuel. El día de la ceremonia, el jardín estaba adornado con flores y fotografías en blanco y negro de la finca y sus trabajadores. Una gran pancarta colgaba en la entrada con las palabras «Recordando a los olvidados» escritas en letras doradas. A medida que los residentes y sus familias llegaban, se sentía una atmósfera de solemnidad y respeto. Clara se paró frente a la multitud, su corazón latiendo con fuerza. «Hoy nos reunimos aquí», comenzó, «para recordar y honrar a aquellos que sufrieron y lucharon en la finca de Tabaco. Sus historias, durante mucho tiempo olvidadas, ahora salen a la luz gracias al valor del señor Manuel y a la determinación de todos nosotros». El señor Manuel, sentado en su silla de ruedas, miraba con ojos llenos de lágrimas y gratitud. Nunca había imaginado que su historia pudiera tener un impacto tan significativo. Otros residentes también se sintieron inspirados por su valentía y comenzaron a compartir sus propias historias de sufrimiento y resistencia, creando un ambiente de apoyo y empatía. Uno de los momentos más conmovedores de la ceremonia fue cuando Fernando, el periodista retirado, se levantó para hablar. Como alguien que fue testigo de esos tiempos oscuros, dijo: «Me siento honrado de estar aquí hoy. La historia del señor Manuel es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay luz y esperanza. Hoy no solo recordamos a los que sufrimos, sino también celebramos la fuerza y la resistencia del espíritu humano». Los asistentes escuchaban atentamente, muchos con lágrimas en los ojos. Clara se dio cuenta de que la ceremonia no solo estaba ayudando a sanar las heridas del pasado, sino que también estaba uniendo a la comunidad de una manera que nunca antes había visto. Después de los discursos, Clara invitó a todos a participar en una actividad simbólica: plantar un árbol en memoria de las víctimas. Mientras cavaban el hoyo y colocaban el árbol joven en la tierra, cada persona ofrecía una oración o un pensamiento en voz baja. Este árbol, que crecería fuerte y alto, sería un símbolo vivo de resistencia y esperanza. La ceremonia culminó con una canción interpretada por el coro del asilo. La melodía suave y las voces armoniosas llenaron el jardín, creando un ambiente de paz y reflexión. El señor Manuel, al escuchar la canción,
sintió una profunda calma y una sensación de liberación. Por primera vez en años, se permitió sonreír verdaderamente. «Gracias», le susurró a Clara al final de la ceremonia. «Gracias por darme el valor para hablar y por hacer que mi historia importe». «No, señor Manuel», respondió Clara con lágrimas en los ojos. «Gracias a usted por su valentía. Su historia ha cambiado nuestras vidas para siempre». En los días y semanas siguientes, la comunidad del asilo continuó hablando sobre la ceremonia y la historia del señor Manuel. Los residentes se sentían más conectados entre sí y muchos comenzaron a abrirse sobre sus propios pasados. La revelación y el impacto de la historia del señor Manuel no solo trajeron justicia y reconocimiento a las víctimas, sino que también fortalecieron los lazos de la comunidad, demostrando que el poder de la verdad y la solidaridad puede transformar vidas. El árbol plantado en el jardín creció con el tiempo, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como un testamento de resistencia y renovación. Y cada vez que alguien pasaba por el jardín, recordaban la importancia de nunca olvidar y siempre honrar las historias de aquellos que vinieron antes. A medida que Clara profundizaba en la historia, descubrió que el señor Manuel no era el único sobreviviente de la rebelión. Había otros, pero muchos habían vivido en el anonimato, temerosos de las represalias. Clara contactó a algunos de ellos y, a través de sus testimonios, construyó una imagen más completa de los eventos. Los sobrevivientes, aunque renuentes al principio, empezaron a abrirse a Clara. Cada uno de ellos tenía cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. Sus relatos coincidían en muchos aspectos: la brutalidad de los capataces, las condiciones inhumanas de trabajo y la desesperación que llevó a la rebelión. No obstante, también había diferencias en sus historias, detalles que Clara no había escuchado antes. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió. Durante una entrevista con un antiguo compañero de Manuel, descubrió una verdad oculta. El señor Manuel había sido acusado injustamente de traición durante la rebelión. La verdad había sido distorsionada para proteger a los verdaderos responsables. Manuel había pasado años en silencio, no solo por el trauma, sino también por la culpa que le había sido impuesta injustamente. Clara se encontró con Pedro, un hombre mayor con una mirada severa y una voz temblorosa, en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Pedro había sido uno de los líderes de la rebelión y conocía bien a Manuel. «Manuel fue un buen hombre», comenzó Pedro, mirando a Clara con ojos llenos de remordimiento. «Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Pero durante la rebelión, todo se desmoronó». Clara escuchó atentamente mientras Pedro le contaba cómo, en medio del caos, Manuel había sido señalado como traidor. «No fue él», dijo Pedro con firmeza. «Manuel nunca nos traicionó. Los verdaderos traidores eran algunos de los capataces y un par de trabajadores que se vendieron por unas monedas. Cuando la rebelión fracasó, necesitaban a alguien para culpar, alguien que distrajera la atención de sus propias traiciones». Pedro explicó cómo Manuel había sido encontrado cerca de uno de los líderes de la rebelión, que había sido asesinado. «Estaba tratando de ayudarlo», dijo Pedro con la voz cargada de emoción. «Pero cuando lo encontraron, lo acusaron de haberlo delatado. Fue una mentira conveniente para proteger a los verdaderos culpables». Clara sintió un nudo en el estómago al escuchar esto. La imagen que tenía de Manuel se transformó de un sobreviviente de la rebelión a un hombre que había cargado con una culpa inmerecida durante toda su vida. «¿Por qué nunca dijo nada?», preguntó Clara, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. «El miedo», respondió Pedro con un suspiro. «Y la vergüenza. Aunque él sabía que no era culpable, la sociedad lo había condenado. Y después de tantos años, el silencio se convirtió en su refugio. Prefería vivir en el anonimato que enfrentar la mirada acusadora de los demás». Decidida a limpiar el nombre del señor Manuel, Clara continuó su investigación con renovada determinación. Volvió a revisar los documentos que había encontrado en la finca y encontró correspondencia que sugería la complicidad de ciertos capataces en la traición. Además, localizó a otros sobrevivientes que confirmaron la versión de Pedro. Con esta nueva información,
Clara decidió confrontar al señor Manuel. Sabía que no sería fácil, pero era necesario. Encontró a Manuel, sentado en su silla de ruedas en el jardín del asilo, mirando el árbol que habían plantado, en memoria de las víctimas. «Señor Manuel», comenzó Clara sentándose junto a él, «he descubierto algo importante sobre lo que sucedió en la finca. He hablado con Pedro y otros sobrevivientes. Sé que usted no fue el traidor. Sé que fue acusado injustamente». Manuel cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Durante todos estos años», dijo con voz quebrada, «he llevado ese peso conmigo. Pensé que nunca se sabría la verdad». «La verdad está saliendo a la luz», dijo Clara con firmeza. «No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que se sepa la verdad. Usted merece ser recordado como el hombre valiente que realmente es, no como el traidor que nunca fue». Clara y los otros sobrevivientes trabajaron juntos para organizar una nueva ceremonia. Esta vez, no solo para recordar a las víctimas, sino también para limpiar el nombre del señor Manuel y reconocer su verdadera valentía. La comunidad del asilo, que ya había sido profundamente impactada por la historia inicial, se unió con aún más fuerza para apoyar a Manuel. El día de la ceremonia, el jardín del asilo estaba más lleno que nunca. Clara subió al escenario improvisado y con voz clara y decidida contó la verdadera historia de Manuel. «Hoy, no solo honramos a las víctimas de la rebelión», dijo, «sino que también restauramos la dignidad de un hombre que ha vivido en la sombra de una injusticia durante demasiados años. Señor Manuel, usted es un héroe». Los aplausos resonaron en el jardín y Manuel, con lágrimas en los ojos, finalmente sintió que el peso de décadas de silencio y culpa se levantaba de sus hombros. La verdad, aunque tardía, había triunfado, y la comunidad se fortaleció aún más en su unión y en su compromiso de recordar y honrar a los que sufrieron. Este capítulo no solo cerró una herida antigua, sino que también abrió un nuevo capítulo de esperanza y justicia para todos los involucrados. La historia del señor Manuel se convirtió en un símbolo de que, a pesar de la oscuridad, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Finalmente, el señor Manuel recibió el reconocimiento y la disculpa que merecía. La ceremonia que Clara había organizado se transformó en un evento de reconciliación y justicia, donde se honró a todos los trabajadores que habían sufrido. Clara, a través de su dedicación y valentía, había cambiado no solo la vida del señor Manuel, sino también la de muchos otros. La noticia de la ceremonia se difundió rápidamente por toda la comunidad y más allá. El día del evento, el parque central se llenó de residentes, periodistas, activistas y familiares de las víctimas. Había una atmósfera de solemne anticipación, mientras todos esperaban el inicio de la ceremonia. El escenario estaba decorado con flores y una gran pancarta que decía: «En memoria de los héroes olvidados». Clara, vestida de blanco en señal de paz y esperanza, subió al podio con una calma serena, pero con la determinación que la había llevado hasta ese momento. «Hoy nos reunimos para recordar y honrar a aquellos que han sufrido en silencio durante tanto tiempo», comenzó Clara, su voz amplificada por el sistema de sonido. «Estamos aquí para reconocer no solo el dolor y la injusticia, sino también la resistencia y el valor de hombres y mujeres como el señor Manuel». Manuel, sentado en primera fila, observaba con lágrimas en los ojos. A su alrededor la comunidad escuchaba con respeto y emoción. Cuando Clara terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Pero había más por venir. Clara había planeado un momento especial para Manuel. En medio de la ceremonia, pidió al público que guardara silencio. «Hay alguien que desea decir algo muy importante», anunció. De entre la multitud, una familia se abrió paso hacia el escenario. Era la familia de Manuel, a quienes no había visto en años. Su hijo mayor, Carlos, tomó el micrófono, su voz temblorosa por la emoción. «Papá», comenzó Carlos, mirando a su padre con ojos llenos de arrepentimiento. «Durante muchos años vivimos con el dolor y la vergüenza de las acusaciones en tu contra. Nos alejamos de ti porque no podíamos soportar la idea de que hubieras traicionado a tus compañeros. Pero hoy sabemos la verdad. Sabemos que fuiste acusado injustamente y venimos a pedirte perdón».
Carlos se arrodilló frente a su padre, sosteniendo sus manos. Perdónanos por no haber creído en ti. Perdónanos por haberte abandonado en tu momento de necesidad. Hoy estamos aquí para ofrecerte nuestro amor y apoyo, y para prometerte que nunca más dudaremos de ti. Manuel, con lágrimas rodando por sus mejillas, levantó a su hijo y lo abrazó con fuerza. Nunca los culpé, susurró Manuel. El miedo y la vergüenza pueden hacer cosas terribles a las personas. Estoy feliz de tenerlos de vuelta. La familia se unió en un abrazo conmovedor y la multitud estalló en aplausos y vítores. Era un momento de redención no solo para Manuel, sino también para su familia. La ceremonia continuó con más discursos y testimonios. Se leyeron nombres de las víctimas y sobrevivientes y se contaron sus historias. Familiares y amigos compartieron recuerdos y anécdotas, creando un ambiente de sanación y solidaridad. Clara, aunque humilde por naturaleza, se convirtió en una figura reconocida por su valentía y dedicación. Pero para ella, el verdadero premio fue ver la paz en los ojos del señor Manuel y saber que había hecho una diferencia significativa en su vida. No solo estamos honrando el pasado, dijo Andrés durante su discurso. Estamos construyendo un futuro donde la verdad y la justicia prevalezcan, donde nadie tenga que sufrir en silencio. Hoy hacemos un compromiso con la memoria y la dignidad. El evento continuó con música, poesía y testimonios de otros sobrevivientes. La comunidad se unió más que nunca, fortalecida por la verdad y la justicia. El parque, que antes era solo un espacio público, se convirtió en un santuario de memoria y esperanza. En los días que siguieron, Clara recibió innumerables mensajes de agradecimiento y apoyo. La historia del señor Manuel había tocado los corazones de muchos y había inspirado a otros a luchar por la verdad y la justicia en sus propias vidas. El impacto de la revelación fue duradero. Las instituciones comenzaron a revisar otros casos de injusticia y se establecieron comisiones para investigar abusos pasados. La historia del señor Manuel se convirtió en un referente para el movimiento de derechos humanos en la región. Hoy en día, el señor Manuel descansa en paz. Su historia, sin embargo, continúa resonando en los corazones y mentes de quienes la escuchan. Se ha convertido en un poderoso recordatorio de que la verdad nunca debe ser callada y que la justicia, aunque a veces demorada, llega tarde o temprano. La vieja finca de Tabaco, escenario de tanto sufrimiento y lucha, ya no existe. Fue demolida como un acto simbólico de cierre y redención. En su lugar, se erige ahora un hermoso parque, un oasis de paz y reflexión donde las familias pueden disfrutar de la naturaleza y recordar las lecciones del pasado. En el centro del parque, una estatua impresionante se eleva hacia el cielo. Es una obra de arte meticulosamente diseñada que captura la esencia de Manuel y de todos aquellos que sufrieron y lucharon junto a él. La estatua muestra a Manuel de pie, con la cabeza en alto y una expresión de determinación en su rostro, simbolizando la resistencia y la valentía que caracterizaron su vida. A sus pies hay placas de bronce grabadas con los nombres de los caídos, los héroes anónimos que dieron sus vidas en la rebelión. Cada nombre es un testimonio de su sacrificio y un recordatorio de la importancia de la memoria y la justicia. La inauguración del parque y la estatua fue un evento emotivo, lleno de lágrimas y abrazos. Clara, quien había sido el catalizador de esta transformación, fue invitada a dar un discurso. Hoy, este parque no solo honra a Manuel y a todos los trabajadores que sufrieron aquí, dijo Clara, su voz resonando con fuerza y emoción. También es un símbolo de nuestra determinación colectiva, de no permitir que las injusticias del pasado se repitan. Nos recuerda que la verdad, aunque a veces enterrada, siempre encuentra su camino hacia la luz, y que la justicia, aunque tardía, siempre llega. La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, activistas de derechos humanos y muchos de los sobrevivientes y sus familias. Todos ellos compartieron historias y recuerdos, creando un ambiente de solidaridad y comunidad. Desde ese día, el parque ha sido un lugar de peregrinación para aquellos que desean rendir homenaje a Manuel y a los caídos. Es un lugar donde las generaciones actuales y futuras pueden aprender sobre la importancia de la verdad y la justicia, y sobre la valentía de aquellos que lucharon por sus derechos. Cada año, en el aniversario de la rebelión,
se celebra una ceremonia en el parque. Se colocan flores en la estatua y se leen los nombres de los caídos en voz alta. Es un momento de reflexión y de compromiso renovado con los valores que Manuel y sus compañeros defendieron. La historia del señor Manuel ha sido incluida en libros de historia y documentales, inspirando a personas de todo el mundo. Su legado vive en cada acto de resistencia y en cada voz que se alza contra la injusticia. Para Clara, la experiencia fue transformadora. Se convirtió en una defensora incansable de los derechos humanos, trabajando para asegurar que otras historias de injusticia sean escuchadas y rectificadas. Su dedicación y valentía continúan inspirando a muchos. Manuel nos enseñó que el silencio puede ser tan opresivo como la injusticia misma, dijo Clara en una entrevista. Nos mostró que hablar la verdad, aunque doloroso y difícil, es el primer paso hacia la redención y la justicia. Hoy el parque es un lugar de paz y esperanza, un testimonio viviente de que la verdad y la justicia pueden prevalecer. La estatua de Manuel brilla con luz propia, un faro de inspiración y un recordatorio de que la valentía y la resistencia nunca son en vano. Así, la historia de Manuel continúa, no solo como un capítulo doloroso del pasado, sino como una lección eterna de la importancia de la verdad, la justicia y la humanidad compartida.